Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy jueves, especial, quinto especial de Pixel Art en edición física en Switch. Parece que esto rula. Streamlabs nos está dando problemas hoy. ¿Cómo estáis? Vamos a saludar aquí a la gente guapa que se ha pasado. Aquí Cosi Evis desde Edimburgo. Hola, guapa. Tenemos también aquí a Lokimara Loki, a Meloblastos, que dice que hoy dan el Rugrats en la Epic, ¿no? Ya sabéis. Quien quiera juego gratis, el Rugrats, ese que pinta también, que ha salido físico por Limited Run, lo tenéis en la Epic Store. ¿Quién tenemos por aquí? A Barugón, ¿qué pasa, Gopetón? Vivitorio, José Autómata, y también alguno de Jack y Rune. Muy buenas noches a todos. Antes de ponernos en vareda, aquí os dejo canacito de Loki, compañera del canal. Hola, Lola Salli, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y canacito de Barugón en YouTube. Creo que ya los conocéis a los dos, pero si no los conocéis, aquí os dejo sus canales. Y bueno, vamos a empezar, porque hoy tenemos otros 80 y pico juegos. Pixel Art, ya es el volumen 5. Volumen 5. Y nada mal, ¿no? Nada mal. Venga, vamos allá, vamos allá. Vamos a poner aquí y sobre todo a ver cómo se nos escucha aquí, si no se escucha, porque ya sabéis que Streamlabs a veces se nos desconfigura un poquito el audio. Venga, vamos allá. Vamos a empezar. Y empezamos con Inti Creates. Hola, Dalbert. Muy buenas noches. Aquí, ¿se escucha bien? Tema audio del vídeo, sobre todo que no esté demasiado alto. Y bueno, la gente de Inti pues nos sacó de esos spin-off de la serie Azure Strikers los Gumball Chronicles, el Luminous Avengers, que salieron en Asia, Japón y también en Estados Unidos a través de Limited Run Games. Tanto la asiática como la japonesa lleva inglés, y luego lo distribuyó Limited Run Games en su página para Switch y PlayStation 4. Estos de Run and Gun, que siguen la estela de los Azure Strikers. Como veis, el pixel clásico de Inti. Muy buenos juegos. Y que bueno, en caso de que busquéis la edición americana, que está más carilla, tenéis la posibilidad de las ediciones japonesas, que son un poquito más económicas y también llevan el idioma anglosajón en el cartucho. Hola, Naveche, muy buenas noches. ¿Cómo tenemos el audio hoy? El audio no está demasiado alto, el tema de los vídeos, sobre todo eso, que no esté demasiado el audio alto, ya me comentáis. Bueno, como veis, el pixel muy chulo, volvieron a hacer juegos topísimos para la gente que les encanta los Run and Gun, el pixel clásico de Inti, y además sacaron los dos juegos en muy poquito tiempo, uno del otro. En cuestión de año y medio teníamos los dos en el mercado. Gracias, Naveche, el audio bien. Este era el primero. Hoy a ver qué tal es la selección de 84 juegos de Switch físico, a ver cuántos os faltan, cuántos queréis. Y veréis que hay mucho. Hay mucho editado, demasiado editado. Y ahora os pasamos al segundo, el Avenger 2, el Gumball Chronicles Luminous Avengers 9.2. Aquí el nombre es un poquito largo, de narices. Y bueno, sigue la estela del primero. Realmente no cambia nada el tema pixel, sigue siendo igual de bueno, ni mejor ni peor. Simplemente más juego, una extensión del primero. Y la distribución fue la misma que el primero. Tanto la asiática japonesa también lleva inglés. Y luego tenemos la edición americana,
que distribuyó Limited Run Games. Bueno, hoy ha estado bien el bueno de Noisa, Miguel, que se ha encontrado un caso de una edición americana, presuntamente, con el SRB en el cartuchito, no, el cartuchito no, en la portadita, en la esquina izquierda, creyendo que era la edición americana, y cuando se ha abierto, no sé si él o gente que ha abierto esa edición, ve que dentro hay folletos, un DLC descargable y el cartuchito japonés. Y bueno, es que esa edición es así porque es la edición hongkonesa asiática. Muchos distribuidores asiáticos no lo suelen hacer ahora. Supongo que habrán tenido trabas del mercado americano en la distribución, porque no es un SRB, un catálogo por edades realmente aprobado por el órgano censor americano. Simplemente lo ponen ahí para atraer más al público americano. Distribuyó ciertos títulos con carátula inglesa y portada inglesa, y ese SRB en la esquinita, y entre ellos el Luminous, Luminous que habéis visto, el primero, y luego dentro ni siquiera lleva el cartucho de Hong Kong, lleva el japonés, una cosa extraña, pero sí, existe eso. Así que si queréis la versión americana, fijaros bien que solo existe unas ediciones de este juego, de los Luminous Avenger, de los Gumball, que es la que lleva en contraportada el sello de Limited Run Games. Solo existe esa versión, para que no os equivoquéis y compréis la asiática con cartucho japonés y tengáis que, si queréis algún parche, a una store o a otra para buscar la posible parchecito o lo que queráis buscar. Hola, Naranjita, y aquí tenemos a Naranjita y a Macarra. Hola, guapos. Y bueno, aquí tenemos un juego que distribuyó Super Rare, el Hack, un Metroidvania muy chulo, que había gente que lo conocía y lo esperaba como agua de mayo cuando se editó en físico, y fue uno de los lanzamientos de Super Rare más rápidamente agotados en su página web. Bueno, duró media horita, no duró más. Lamentablemente en reventa se está pagando precios muy altos, pero bueno, es cuestión de oferta-demanda, ya lo sabemos. Pero bueno, si tuvisteis suerte de comprarlo en su momento, veréis que es un juegarral. Al pixel es precioso, muy rápido, muy frenético, este Metroidvania, este Hack. Y vamos a hacer aquí la promo a la buena de Naranjita, entre medio de vídeo y vídeo, y también al bueno de Mac. Y al que estáis viendo en pantalla no deja ser otro Metroidvania, también distribuido por Super Rare. No duró tampoco demasiado, este duró un poquito más. También muy interesante este Haiku, el Haiku de Robot. Juego muy chulo, el pixel me gusta mucho, incluso me gusta más que el Hack, fijaos bien, por el hecho de que es muy Game Boyero, muy Game Boy Color. La verdad es que me atrae más a nivel nostálgico, me gusta mucho. Y este juego, que también es muy chulo, muy interesante, pues eso también se distribuyó en Limited Run, en Super Rare, y tampoco duró demasiado. Si los queréis, tanto el primero que hemos hablado, el Hack, como este Haiku, pues habrá que acudir a reventa. Pero que sepáis que se han editado en físico, este Haiku de Robot. Aquí os dejo el canacito de Macarra. In a realm once ruled by the sovereign hand of the mighty Su canal de YouTube. Light the Horrible and his merciless dragon army now hold dominion. Y bueno, aquí tenemos un juego que ya hablamos ayer de él. ¿Os acordáis que ese juego de Streetly, el Epics of Hammerwatch y el Hammerwatch primero, los distribuyó ambos en un pack la gente de Streetly Limited para Switch y PlayStation 4. Muy guapos los juegos, un juegos roleros RPG de acción, muy cañeros, pixel muy chulo, y que los distribuyó, y hay algo de stock todavía por la gente de Streetly Limited. Y este segundo, este Hammerwatch 2, el cual creo que viene el primero en descarga, creo, si no me quiero equivocar,
Lo ha distribuido en España Tesura Games. La gente de Tesura nos trajo este juego también para, creo que Play 4 y Switch, no sé si también Play 5. Y bueno, y es más y mejor, como podéis ver, muy rolero, incluso puedes jugar en cooperativo, muy chulo el pixel también, muy guapo y sobre todo muy adictivos. La gente que los juegan se lo pasan de coño. Este Hammer Watch 2. Sí, como dice Baru, también cooperativo, que esos también están muy guay. Bueno, y otro más de Super Rare. Y este además, si no me equivoco, este es exclusivo de ellos, además de físico, que son los shorts dentro de la categoría shorts. Creo que no está en digital, o algo así era. Este Heaven's Machine, y además es uno de los que me encantan a mí. Muy, muy cañero. Este Twin Stick, loquísimo. Heaven's Machine. Bueno, creo que no han hecho muchos más de la serie de Super Rare Shorts, que son juegos que al final editan en físico y solamente se editan en físico. Bueno, no sé si al final harán alguno más. Además, este venía con una cubierta, una especie de cubierta de cartón plateado para fuera de lo que es la línea numerada de Super Rare. Este Heaven's Machine. Peggy 18. Bueno, ahora vamos por un juego que está muy bien y me sorprendió bastante, pues cuando el cambio de tercio que hizo Retard Games empezó a mejorar mucho el catálogo que tenía en su haber y nos trajo un juego bastante sangriento, Metroidvania, este Heidelberg 1693. Como podéis ver, es pixel y sangre a borbotones, editado en Switch y PlayStation 4. Este juego editado por los franceses de Retard, que creo que les queda stock en su página web. No sé si va también en Amazon, no sé si llegó por retail por Selecta. Creo que sí, aquí en España. Lo que, como podéis ver en este juego renacentista, nos tenemos que encargar de zombies y gente mala a espadazo limpio y mucha sangre. Heidelberg 1693. Uno más. Y otro más de Super Rare. Este además, me sorprendió que lo editara Super Rare porque es un juego, bueno, dentro del juego es un juego digital bastante económico. Si bien es un run and gun, plataformas muy loco, muy difícil. Este Hell is Other Demons. Como podéis ver, una estética muy chula, sobre todo por el tema de colores que utiliza, un pastel de colores muy monocromo. Muchas luces, muy frenético, muy difícil. Lo jugué en digital y la verdad es que lo tanteé y dije, esto hay que ponerse bien de lleno, Pero muy interesante y me sorprendió bastante que lo editara Super Rare. Este Hell is Other Demons. Muy buenas, Urban Madrid, muy buenas noches. Dice Papu, buenas noches. Estos especiales los colgarás todos en YouTube. Me he perdido todos menos uno. Sí, no os preocupéis. Todos van a subirse a la plataforma de YouTube. Eva tiene preparados ya el volumen 2 y 3 editados que se subirán esta semana. Entre esta semana una diferencia de 5 o 6 días cada uno para no saturar YouTube. Subimos muchísimo material cada día, shorts, gameplays y tal. Y se van a subir los 8 que tenemos preparados y además un 9º que estoy preparando, a ver si lo llego a completar. Incluso haremos un 10º, quizá, de juegos futuribles y necesarios para la consola de Switch, en este caso, que sean pixel, que pueden estar muy bien en físico. Bueno, y el que estáis viendo es un juego, el Helmut de Badass from Hell, un twin stick muy chulo. Y es de lo mejorcito que ha editado Funbox, el editor, el publisher inglés.
Y como podéis ver, muy guapo, muy guapo. Además ha estado alguna vez en Amazon, incluso Amazon UK, bastante baratito, entre 10 y 15 euritos. Y a los que os mueren los Twin Stick, muy guapo, muy guapo. Hombre, ¿qué tenemos por aquí? El bueno de Poropo y Odorono. Bueno, Poropo se resuscribe, muchas gracias, guapetón. Muy buenas, muchísimas gracias. También sabes que tenemos a Maite y Odorono también, gracias a los dos, gracias a los dos, guapísimos. Bueno, comentadme si el horario de las 9, que estamos, el horario veraniego, que seguimos alargando de momento en septiembre, ¿os gusta más o el de las 8? La verdad es que nos va bastante bien. El de las 9 nos da tiempo a hacer más cositas. Pero sobre todo, si os va bien a vosotros, que sea a las 9, creo que de momento va bien, a ver qué pasa a futuro. Pero creo que a nosotros, a Eva y a mí, nos iba bien seguir haciendo este horario de las 9. Bueno, otro juego de Super Rare, y este la verdad es que está muy guapo, el Horas. Este género que también mezcla Metroidvania y es un pixel precioso, este Horas. Experience an adventure that will test your skills and touch your heart. No, hombre, gracias a ti, Poropo, que nos metiste la sangre en el cuerpo y nos hemos tirado por el time spinning como locos. Como podéis ver, este Horas, uno de los juegos más interesantes editados dentro del catálogo de Super Rare, muy guapo, con mecánicas muy chulas. Well, people certainly seem to like me. Bueno, y a tener en cuenta dentro de lo que sería el catálogo, porque además es exclusivo en físico en Switch, este Horas. Bueno, ya el Jorge Hack, el perrete y sus amigos, es un cute map, es decir, un zoom muy cute, muy para Eva, muy para la gente cosi, que se editó en Europa por Axis, que lo habéis podido comprar baratito, muy interesante, además a buen precio. Este Jorge Hack and Friends, sus amigos, y muy chulo, la verdad. Creo que es un zoom para no avezados en el género, sobre todo los que no os va demasiado bien, que yo también casi me incluyo porque últimamente estoy manqueando demasiado el género bullet hell, y que puede estar bien para meterse o empezar en este género de los zooms. Hola Manu, guapo. Aquí yo también os dejo el canalcito de Manu, que es un artista haciendo manualidades con fichitas, montando figurinas. Además, hay una edición en Japón que es un bundle, el cual incluye este juego, que también lo podéis, ya os digo, os podéis conseguir por la tienda de Axis, o bien creo que llegó a Amazon España, este Jorge Hack, pero en Japón se distribuyó en un bundle con otro juego, Pixel, que vais a ver ahora, y además creo que la edición lleva inglés, o no lo lleva, bueno, si no lleva inglés, como podéis ver, es con juegos muy arcade, y es este que vais a ver ahora, que es el Xiaomei and the Flame Dragon, un beat'em up de última generación, no creáis que tiene muchísimos años, es un beat'em up pixel muy retro, y viene en este pack que se editó en Japón conjuntamente con el Jorge Hack. Hola Nailor, ¿qué pasa, guapo? Mira, dice Nailor que en la Store de Nintendo tenéis el Heidelberg 1693 a 4,49, muy buen precio. Como podéis ver, es muy retro, muy Mega Drive, muy super. Y esto viene, este beat'em up tan clasicote, de estética tan clásica, viene en un pack editado en Japón, a un precio muy bueno, además la edición sencilla, conjuntamente con el Jorge.
Sí, Baru, pues existe este double pack y nada más que lo conocí hace un año y medio o 2 que me lancé a por él porque esto, por Dios, se tiene que venir a casa. Se tenía que venir a casa. Esto tenía que venirse a casa. Además creo que estaba muy baratito, creo que lo compramos por poco más de 2.000 yenes en Amazon Japón. No creo que valga mucho más ahora, incluso igual está más barato. Y si vas por ahí tiendecitas allí en Japón, igual te lo encuentras por 1.000, 1.500 yenes, tranquilamente. Hola Shinra, hola guapetón. Este Xiaomei and the Flame Dragon Fist. Bueno, el Hotline Miami, este Hotline Miami, perteneciente a Devolver, bueno, dio muchos tumbos, la verdad. Primero salió en Vita, incluso en Japón, y PlayStation 4. Llevaba inglés. Al poco tiempo lo editó Devolver en la página de Special Reserve. Y por fin llegó Retail, lo trajo Meridian. Llegó Retail, este doble pack de los Hotline Miami. Llegó a España tanto Switch como Play 4. Los Hotline Miami Collection con los 2 juegos. Y son difíciles, la verdad. Está muy guapo, que además es muy adictivo, pero son muy chulos. Vista isométrica y clásica. Y bueno, esto es otra de las cosas de las que este juego es tan retro de Among Us, que son los point and click, el Pajamas, hay muchos que salieron en PC y Mac en Estados Unidos, creo, incluso. En la época, los ha editado Limited Run Games, los 5 o 6 juegos pertenecientes a esta editora americana, allí. La verdad, es uno de los amantes de los point and click, sobre todo los más retro, que sepan que esto existe, solamente editado en Switch, en físico, es exclusivo en Switch en físico, en consolas de nueva generación, así que a darle un vistacito. Sí, Sinra, el Xiaomei está físico, en un pack con el Jorge Hack. Os estoy dando ahora menudo, no veis mis especiales de importaciones que lo hablé. Bueno, luego si queréis lo buscamos o yo os pasaré el enlace o si queréis lo buscamos. Pero bueno, supongo que lo encontraréis rápido, buscando Jorge Hack o Xiaomei lo vais a encontrar en Amazon Japón. Hola Miguel, guapo, ¿qué pasa? Como veis, al final Switch tiene una amalgama de juegos, point and click, juegos retro, arcade, clásicos, modernos, indies, brutal. O sea, y estamos hablando de lo que sería el género pixel art. Y bueno, ya aquí éramos un run and gun como la copa de un pino, brutal. El Handdown, esto es canela. Ha salido por muchas plataformas, incluso ha salido para Apple Store. La gente de Limited Run Games sacó 2 ediciones, una edición coleccionista para PlayStation 4 y Switch, la cual lleva incluso una figura de acción muy chula. Pero aquí tuvimos la suerte que la gente de Clea River, ya sabéis, el hermano gemelo de Limited Run Games en Europa, nos trajo la versión sencilla a Europa. Aunque en este caso la versión de PlayStation 4 es un poquito mejor a la de Switch. La de Switch es mondada y pelada, es decir, la edición estándar. Y la de PlayStation 4 viene con una cajita, una semicajita de cartón, para que lo tengáis en cuenta. Pero en este caso, como hablamos de Switch, esto ha llegado, lo podéis encontrar seguramente, creo que llegó solamente a distribución a Amazon, si os interesa Amazon España, pero el juego está increíble. Dice Papu, es que hay muchos juegos de pixel de estos que no tengo ni idea de su existencia. A ver, la verdad es que hay que estar al día, Papu, y cuando han pasado una semana y no te fijas demasiado lo que hay, estás totalmente ya desfasado. Es brutal lo que sale. Sí, la edición coleccionista del LRG es la de Eche. La tenemos en casa y es brutal, la verdad. Y además salió con alevosía y a traición esa edición. Fue en un showcase, ¿os acordáis? Un showcase hace 3 años de Limited Run. Y justo en el showcase dicen, ahora ponemos a la venta el pre-order de esa edición.
y se agotó en media hora. Y los que no estaban viendo el showcase no la pudieron pillar. ¿También salió en FNAC? Vale, entonces salió el retail en FNAC. Perfecto. Hola, Acel, ¿qué pasa, guapo? Ya que dejar aquí el canacito de Acel. Compi bueno. Pero bueno, Handdown, si os gusta el género, de lo mejorcito editado. Que ya hay mucho. Lo bueno es que hay mucho ya editado de este calibre. La verdad que está muy bien. Bueno, este juego, la verdad es que es original. En principio no lo compramos. Fue al final lo compramos a casi me metió el veneno en el cuerpo aquí Jack. Jack, ¿dónde estás? Jack Pro, que sí que se lo compró él. Que ese se lo pilló él. Nosotros de entrada no lo pillamos. Hyper Gun Sport. Un juego, bueno, como si fuera badminton, pero a tiros. Es un juego muy arcade, como podéis ver, que lo que consiste en pasarse objetos de un lado a otro, pegándole tiros para ganar al contrario. La verdad es que la premisa es muy guapa y el pixel es chulo. De entrada, esto salió en Limited Run. Nosotros, por ejemplo, no lo cogimos de salida. Lo cogimos a posterior en Video Game Plus. Pero bueno, como veis, al final está el juego guapo. Y puedes jugar en cooperativo. 4 players. Dice, por aquí estoy casadejo, pero veo los juegos y se me pasa. A mí también. Dice Barogon, sí, la reservé Isofactory y cuando me enteré que salía aquí la cancelé apoyándome en que cometieron un error de precio en la ficha que se contestaba de cero, más automáticamente en el carrito. Qué bueno, Baru. Además tú siempre ahí con el dinerillo sabes que sabe un rato el bueno de Baruón. Tú lo pillaste en PS5, es verdad, Shinra, tú sí. Yo es que, menos mal que está aquí Shinra, nos recuerda que sale a veces, hay cosas que salen en PS5, ¿eh? Dice el bandit del Jorge Hugh. Sí, verdad, mucha gente le decía el bandit del Jorge Hugh. El Jorge Hugh es el del perrete. Bueno, este es un juego muy guapo. Este que estáis viendo ahora es el Hyper Sentinel, que es un juego, como veis, un zoom muy clásico de nueva generación, recordando clásicos de antaño. Pixel muy sencillito, muy 8-bitero. Y como veis, las idas y venidas, el juego está muy guapo. A mí me encanta este Hyper Sentinel. Esto lo sacó en PlayStation 4 de manera limitada, Street Limited. Pero al cabo de 2 o 3 añitos, la gente de Video Game New York, VGNA, lo ha editado en Switch en 2 ediciones, la Standard y la Elite Edition, que la Elite Edition suele ser que viene algún extra y la carátula foil. Pero como podéis ver es muy guapo, para amantes de los zoom es muy divertido y sobre todo diferente a lo que suele editarse o salir actualmente. Sí, parece un Saxon, sí. Muy antaño, una jugabilidad muy retro. ¿Es fácil de jugar, Naveche? No. No es fácil de jugar, pero bueno, se puede intentar. Bueno, y aquí tenéis un juego muy bizarro, el Hypnospace Outlaw. Como podéis ver es Pixel, página web, y es un juego muy bizarro que ha editado la gente de Fangamer. Solo lo venden a través de su página web. A veces la gente de Video Game Plus trae una copia. Y el juego, bueno, aquí consiste, pues nada, tema de páginas web, de visitar, bueno, la verdad es que está bastante interesante. Este Hypnospace Outlaw, la portada es muy bizarra. Son esos juegos que dices, ¿cómo esto se puede editar en físico? Pues sí, esto se ha editado en físico. Dízamelo que hay que comprar la Elite carátula foil siempre. Bueno, además del anterior juego, el que acabamos de ver, tenéis, creo, disponibilidad en Impact Game, que es el importador oficial de los juegos de Video Game New York a España, de Europa. O sea, que lo sepáis. Bueno, y aquí tenéis un juego, el IP, IB, un juego que además creo que Baru le encanta. Es un juego indie de hace unos añitos. Y que es bastante juego de terrorcito. Uy, que se nos cae esto.
Parece que tengo una bajada de frames. Chicos. Parece que esto se ha cortado, salta, sí. Parece que tengo una pequeña bajada de... igual el portátil me está dando problemillas. Bueno, ahora parece que va bien. Va bene. Que siga así. Que siga así. Bueno, ya sabéis que estoy emitiendo con el portátil de emergencia. El de las ocasiones cuando no tenemos otra cosa. Bueno, aquí tenéis el IP. El IP es un juego de horror, thriller, sensaciones de oscuridad. Bueno, aquí Barugón, que se la ha jugado, os puede dar más información que yo. Además, creo que hizo un vídeo sobre el juego y especificó bastante sobre él, ¿no? Este juego salió en PlayStation 4, una edición muy cortita, y en Switch, y es bastante interesante. En Steam moló muchísimo este IP. Edición solamente exclusiva japonesa con inglés. Y bueno, aquí el que ya hablamos este domingo, novedades, el IGS Classic Arcade, con todos sus juegos de las placas arcade chinas, bueno, chinas no, hongkonesas, asiáticas, que tanto moló. Aquí tenéis uno de los juegos que viene incluido, que es este Metal Slug Watanabe, el denominado, voy a ponerlo aquí. El Demon Throne, por ejemplo, que está muy guapo. Sí, este papu es el... Lo voy a poner por aquí. El IGS Collection. Aquí lo dejo para los que lo busquéis. Ha salido en Asia con inglés. Lo voy a poner aquí el título completo. Por si lo buscáis. Este es el juego. Asia. Es el Asia. Play Asia, por ejemplo. Creo que Bazar trae algunas unidades de la edición sencilla. Hay una edición que venía con la funda de cartón. Bueno, que de hecho, mira, lo voy a enseñar. Bueno, voy a enseñar, voy a parar aquí. Lo voy a enseñar cómo es. Esta es la edición. Esta es la edición más completita, que veréis que lleva la funda de cartón, que es la edición completamente en inglés. Viene en un total de 8 o 10 juegos, vienen un montón de beatemaps, un juego de lucha, el Martial Arts, que es guapísimo, una pasada. No, Naveche, es que resulta que no hay tráiler del juego. De hecho, lo único que encuentro son gameplays y todos con las mismas características. No existe tráiler de por sí de recopilatorio, de este recopilatorio. Es una pena, lo sé. No se ve totalmente a la calidad que nos gustaría. Son muchas joyas, como dice Naveche, muy chulo. Tenéis la posibilidad de comprarlo, ya sea PlayAsia, que el PlayAsia vendía esta edición que ya se ha agotado, pero bueno, luego tenéis la de otra edición sin esta cajita, sin lo que sería la portadita. Y creo que Bazar vende esa edición más sencilla también. La tienda de UK, que venden también en Bélgica. Bazar. Tenéis que buscar así. Bazar. Y ponéis EU, que es la europea. Y así buscáis la tienda online y encontraréis esto que lo están vendiendo ellos.
Mira, Shinra lo pilló con Slipcover desde Video Game Plus. Bueno, también se han agotado, Shinra. Ya se han agotado en PlayAsia. Supongo que la de Video Game Plus también se habrá agotado. Pero bueno. Mira, os voy a enseñar el Martial Arts, que es muy guapo. Martial Masters, perdón. Y así también veis un poquito que esta placa y estos juegos eran brutales. Martial Masters. Y la verdad es que el pixel sigue siendo precioso. Muy guapo. Y como juego de lucha 2D me parece espectacular. Es un canalita, ¿eh? Y que te venga todo estos juegos en un cartuchito. Y la verdad que muchos a descubrir por muchísima gente. Que es fresco realmente para el territorio occidental. Está genial. Hola, Foro, guapo. Muy buenas. Dice, yo la pillé en PlayAsia, no me la han enviado por meter un preorden en el pedido. Hola, Kai, ¿qué pasa, guapetón? Aquí tenemos el bueno de Kai, que creo que ya vuelve a YouTube y su canal. Aquí lo tenéis. Sí, son muy guapos, papu, son muy chulos estos. Bueno, ahora voy a poner algún beatmap. A ver, por aquí, veamos algún beatmap. A ver que esté aquí. Algún beatmap, para que veáis cómo son. Estos son beatmaps, por ejemplo. Vienen incluidos en el recopilatorio, que hay un montón de beatmaps. Muy a tener en cuenta, la verdad, muy a tener en cuenta. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a Lichtenfeld. El Lichtenfeld es un juego, es un RPG que distribuyó Limited Run. Pixel, la verdad, bastante curiosete. Además de Humble Games, ¿eh? Y es bastante chulo. Recuerda, como podéis ver, a Celeste. Pero fuera de otro rollo, ¿eh? Fuera de otro rollo. Esto es un RPG, ¿eh? Papu, exactamente. Bazar, la de Europa, no hay aduanas. Si compráis en la de UK, sí, ¿vale? Pero tenéis que ver que sea la store europea de Bazar. Y ahí, además, creo que a partir de 60 euros el envío es gratuito y acumulas puntos. O sea, que también está bien. Luego tenéis que mirar que os interese por precio en diferentes sitios. Pero el Bazar europea no se paga aduanas. Se envían desde Bélgica. Envían desde Bélgica el envío. Si no eliges el estándar, te lo envían certificado por DHL Packet, es decir, envían por correos. Está bien. Este es el Lichtenfeld. También bastante guapo y exclusivo limitado por Limited Run Games. Ya sabéis que Humble Games está de capa caída, lamentablemente, y eran la gente que editaba perfecto. Bueno, Infernax, que aquí me parece que Varus se lo ha hecho el juego, le ha encantado. Bueno, es un juego de rally, el Infernax. Esto es brutal, con toquecitos Metroidvania, mucha sangre, muy difícil de cojones. El Infernax, que llegó por aquí, se distribuyó. Además, creo que fue Tesura el publisher que lo distribuyó en España. Y existe una coleccionista, que gente no sabe, que distribuyó el Limited Run Games también en Switch. Muy chula. Y otro juegazo, como dice Papu. Como podéis ver, el catálogo pixel art de Nintendo, en este caso, es muy, muy apetecible, la verdad. Estamos de agradecimiento porque en la época de PlayStation 3, ¿cuántos juegos pixel hicieron? ¿Uno? ¿Ninguno? Y la de Tesura hay dos versiones, ¿no? Es verdad que hay una sin manual, ¿verdad, Miguel? Creo que hay una con o sin manual. Las primeras ediciones fueron manual y creo que la segunda tirada nos la metieron colada a los que compraron a posteriori. Creo que era eso, ¿verdad? Pasa que estoy tirando de memoria. Bueno, otro juego de Super Rare distribuido
En este caso, el Inmost. Juego animal pixel precioso. Este juego también duró un telediario. A la venta en Super Rare. Juego que mucha gente le encantó. Este Inmost. Con varios protagonistas. Dicen a veces Pixels en Europa 2. Dice Papu que él tiene de las primeras con manual, exactamente, ¿no? Dice ya que esto es canelón. Pues hay gente ya que no le acabó de gustar el Inmost, ¿eh? Al final, claro, los juegos son muy... El gusto es muy subjetivo. Lo que para uno es canela, para otro no lo es. Al final, gracias a eso, por eso tenemos tanta diversidad de juegos, ¿no? Tenemos tantas posibilidades. Inmost. Dice hacer que lo tiene en Switch. Metroidvania. No sabría decirte si es un Metroidvania. Tiene toquecitos, pero más bien es una plataforma, una aventura, plataformas, con su toque de acción y sigilo, papu. ¿Tú qué opinas, ya? ¿Qué te la has jugado a tope? Bueno, aquí el Mighty Gumball el Burst, este spin-off de los Azure, de la gente de Inti Creates. Esto se editó en físico por separado por la gente de Limited Run Games. Como podéis ver, es muy Mega Man, pero mucho. Este es más Mega Man que muchos de los juegos de Inti. No es de mucho de Metroidvania. Eva tampoco, ¿eh? Eva no es de mucho de Metroidvania, sobre todo los difíciles. A mí sí me gustan mucho los Metroidvania. Bueno, es que me gustan mucho los géneros. Ese es un problema gordo. Mighty Gumball Burst. Y bueno, y hace muy poquito que ya visteis que nos llegó la coleccionista de este recopilatorio de 3 juegos de Inti Creates, el cual uno no se ha distribuido fuera de lo que sería Occidente, esta edición japonesa con inglés, y que vienen estos jueguecitos que estáis viendo en este pack. Si os interesa, la edición sencilla de estos juegos está muy baratita en Amazon Japón. Muy chulo este. Me encanta este pixel tan retro, ¿eh? Hola, jeje, pasa guapetón. Aquí os dejo canalcitos de jeje. Nuestro señor del golf oficial. Les dejo su canalcito chulo. ¿Qué pasa, guapo? Bueno, como podéis ver, un repertorio muy guapo. Tenéis edición coleccionista, más gordita, lleva inglés, todos sus juegos. Así que si lo queréis, ya sabéis. De momento no hay edición occidental de este recopilatorio. Bueno, esto sí que llegó. Además es un juego que propiedad de Fangamer, y curiosamente salió en su página web, pero sí que llegó, creo que lo distribuyó Meridian, llegó retail a España. Este juego táctico, estrategia, este Into the Breach, este que es pixel, la gente que no se acuerda que esto también es pixel, muy guapo. A los que les gusta la estrategia lo ponen siempre en un pedestal a esto Into the Breach. Dice Manu que este es como juego de las frutas. Sí, parecido, Manu. Además nunca se había editado en físico por parte de Inti, el que está en ese recopilatorio. Y este además se vendió a un precio muy baratito, ¿eh? Este Into the Breach.
Y bueno, ahora vamos a otro juego de Super Rare distribuido. Pero esto, a ver, es la portada, la niña de Ita, el juego se llama Ita, la niña Ita, la portada, parece muy cute. De hecho, el juego le encantaba a Eva cuando lo vio, pero es el juego jodido, difícil. Este Ita, ya lo veréis ahora, es un pixel muy bonito, eso sí. También se agotó en Super Rare. Ya lo veréis ahora, ahí todo mona ella, parece una simple aventura. Cosi, cosi huevos, sí. Tenés que pedirle a Eva que lo juegue, que a ella le gusta mucho Lita. Y luego se nos planta que es un twin stick shooter de cojones, que tiene fases de bullet hell a lo loco. Qué cabrones los desarrolladores. Ahí te montan a una niña todo dulce ahí, y luego te montan un juego loquísimo bullet hell, Ita. Papu, va a haber muchas cosas de todo. Va a haber juegos muy caros de Super Rare y juegos muy caros de Limited Rare. Y eso al final el mercado no, será el que nos dé la razón de unos a otros. Yo creo que va a haber juegos de Super Rare que van a ser económicos y juegos de Super Rare que van a ser muy caros. Y el Limited Run 3/4 de lo mismo. Y aquí tenemos un muy buen juego, el Jamestown Plus, que salió en Switch por Limited Run. Este juego salió por Limited Run, este Shroom Pixel, muy guapo, de generación actual. Esto no es un juego retro. Estuvo mucho tiempo en Steam, años, y al final, después de todas las mejoras y añadidos, este juego llegó a edición física. Posteriormente sí que tuvo una pequeña tirada para PlayStation 4, o si alguien busca la de PlayStation 4, pero esto de primero de entradas lo sacó Limited Run de manera limitada en su página web. El Jamestown. Te diste patadas para pillarlo en el Blowout. Ya, se agotaría enseguida, además, este. En la de Switch está muy buscada. Dice Navese Ultra Prime Turbo, dice Navese del Jamestown. Y de la gente, de los actores de comedia, Giant, Silent Bob, la tienda limitada, Limited Run, cargó un proyecto que creo que apoyó, y el equipo sacó un juego, un beat'em up muy retro, con los dos actores de comedia, como veis aquí, y lo sacaron físico en Switch. También en NES, cuidado, también esta edición tiene una edición para NES, para Nintendo la clásica, y también lo sacaron en Switch. De hecho, la coleccionista que tiene es una cajita recordando las cajitas de Nintendo NES. El Giant Silent Blob, Small Brawl. ¿Cómo vais de la lista de lo que os falta, no tenéis, o que os gusta o no os gusta? ¿Cómo va este quinto episodio? Sobre todo guardar euros para los otros 3 que quedan, ¿eh? Bueno, ayer era un juego que tuvimos la suerte que Soedesco lo distribuyó en físico, y creo que es un grandísimo plataformas pixel, que además salió muy baratito, este Case and the Will Masks. Muy buen juego, además, muy baratito, retail. La conejita. Como podéis ver, muy retro y plataformas muy ricos, Esto supongo que lo conoceréis. Esto se ha distribuido retail en España.
Muy guapo. ¿Qué hace? Papu nos dice, este es muy buen juego, el control es brutal, lo que le falta es el diseño no muy barato. A ver, el equipo era muy chiquitito y demasiado que salió el juego. Además, un precio muy bueno, ¿eh? Ojalá sacasen muchos más, que hay muchos más juegos así, en digital que no salen en físico. Bueno, ahora 8 volúmenes recopilatorios de los Kemco, que además aquí tenemos un auténtico experto en Kemco, no sé si estará ahora todavía por ahí, es Shinra Mapache, que han salido ya, bueno, han salido 7 y uno está en pre-order, el octavo, con 4 juegos RPG en inglés, tanto portada y contraportada. Aquí, por ejemplo, veis los Advent Hearts, etc., que vienen en cada cartuchito. Este es el primer volumen, que no he encontrado otro tráiler que no sea el japo. Ahora veréis, los otros trailers son en inglés. Y lo interesante es que vienen 4 juegos de Kemco en cada volumen, editados en Asia, totalmente en inglés, portada y contraportada. En todos los directos sale algo de Kemco, sí, pero no, es que todos son pixel los juegos de Kemco. Se han quedado todavía... Bueno, y no es porque sea idea de ellos, es que todavía tienen el motor desfasado de hace 30 años. Pero bueno, hay juegos muy buenos de Kemco, ¿eh? Hay juegos que son muy interesantes. Sobre todo si buscáis RPG de corte más clásico, tirando a clásicos de Super NES o Super Famicom. Hay muchos muy disfrutables. Este es el primero. Luego tenemos aquí el segundo. Cada uno de ellos lleva 4 juegos. La verdad, de mejor y peor factura, la verdad. Hace el Kemco aguanta. De hecho, están vendiendo bien, ¿eh? Que ahora en octubre sale el octavo volumen con otros 4 juegos. Y si siguen así, creo que llegaremos a los 12, entre los 12 y 14 volúmenes. Ojalá no se corte y editen todo lo que tienen. Porque nosotros los compramos. A mí sí me gusta la estética. Y que te vengan los 4 en un cartuchito, a un precio poco más, no llega a 30 euros. Al cambio más o menos. Va a ser genial. Luego teníamos el volumen 3. Aquí ya vieron el potencial, que había más gente inglesa, sobre todo el 80% o 90% de sus ventas están en Occidente. Y ya, bueno, aquí veis, cambiaban los títulos, aquí ya se ven los títulos, el Frame Dragon's Odyssey. Por ejemplo, hay muchos juegos de Kemco que son Action RPG, juegos de acción de RPG, muy guapos. Y sacando los sueltos en RRG se aseguran que los locos siempre los compremos. Sí, además tú tienes el full set de Kemco, ¿no? De PlayStation 4. Yo tengo algunos, no todos, ¿eh? Algunos de Play 4 que me interesaban, sí, pero es que imaginar. Ahora han salido 8 de Switch, 8x4, y creo que tranquilamente, no sé cuántos hay, Shinra, cuántos han sacado al final el RG. Luego tenemos aquí, bueno, el volumen 4, que como iréis viendo, que van con más tiempo, es decir, los que tienen más tiempo que sacaron hace años, y cada vez son, por ejemplo, este juego está muy chulo, el Chrono Star, y veréis viendo que el pixel va variando, porque además la gente de Kemco tienen varios estudios que trabajan para ellos, como Hitpoint y otros más, y veréis pixel mejores, peores. Shinra, además claro, te han sacado de Play 4 y ahora de Play 5. Y doblando catálogo, ¿eh? El Legend of Tetrax también está muy guapo. La verdad es que, bueno, que por poquito te puedes hacer con una colección de RPGs brutal. Y los de Vita también, Shinra.
¿Cuántos juegos de Kemco en número tendrás en casa? ¿200? Las Divine Menace, como podéis ver, la verdad es que catálogo de Kemco ahora mismo en Switch enorme y sobre todo aglutinado en estos recopilatorios que se agradece. Imaginad que si esto saliese 1 a 1, pues no habría vida, ¿eh? Que te salgan 4 en un cartuchito, cada 4, 5, 6 meses te sale un volumen, me parece perfecto. Luego el volumen, el 7, que es el último que ha salido hace un mes y medio en físico, y ahora en octubre nos sale el octavo. En octubre sale el octavo. Y supongo que si siguen la premisa que van sacando, tendremos el 9º, el 10º, el 11º, el 12º, el 13º. Creo que en Japón iban por PlayStation 4, sí que los hacían en Japón. No llevan inglés los japoneses, los volúmenes japoneses de Kemco de PlayStation 4 en Japón. Creo que iban por el 12 o el 13 ya, o el 14. Ahí andarán. Bueno, y el que sale ahora en octubre, el volumen 8, tenemos ya el tráiler. Y como podéis ver, ya los juegos que son más modernos tienen un píxel más actual, gráficamente más chulo. Se nota que los juegos tienen más presupuesto y son bastante mejores. Aquí el Crystal Horta está muy chulo, por ejemplo. Este volumen octavo es muy interesante por los juegos que lleva, por ejemplo. Juegos muy guapos. El Armed Emmet también está muy bien. Creo que además, estos salieron Shinra, ¿no? Hace poquito también en PlayStation 5 en Limited Run Games. El Justice Chronicles, la verdad es que está muy completito. Este octavo. Y bueno, ya pasamos a otra cosa, porque si no vamos a acabar de Kemco hasta el Kemco. El Kero Blaster. Bueno, este Kero Blaster es un run and gun pixel muy simplista, pero a la vez muy guapo. El de PlayStation 4 lo sacó Limited Run Games, la rana, pero el de Switch lo sacó la gente de One Print Games, la tienda limitada asiática perteneciente al grupo Leoful, el editor Leoful, que edita totalmente en inglés, asiático. Además, este vino con chuches, venía una cajita dentro, venían bastantes extras, que está bastante agotado. Se suele ver algún juego, sí, alguno suelto, este Kero Blaster, pero el juego está muy chulo, es muy chulo. Eso sí, como podéis ver, es muy sencillito, pero la premisa del juego está muy buena. Kero Blaster. Muy guapo. Y este sí que llegó aquí a España, el Killer Queen Black. Juego pixel. Y además creo que llegó en el segundo año de vida de la consola de Switch. Por si hay gente que entró más tarde a comprar la Switch, que sepáis que esto se editó aquí en España. Con pixelazos aquí, como podéis ver, todo pixel. Proteger la colmena, incluso creo que tenía online, incluso para jugar contra otros. Operativo también. Plataformas acción. Es como una especie de juego de proteger la bandera, pixel, pero con abeja hombres, ¿no?
Bueno, un juego también de Retard. Este caso que también creo que lo trajo Selecta, la versión Retail a España, el Kraken Academy. El Kraken Academy, que es un jueguecito con toques roleros bastante chulo. Como podéis ver, vista isométrica, pixel. Del editor francés Retard Games. Sometimes it feels like classes can get a bit sidetracked. Objection. Wait, now I have Este del to Kraken mola. save the world? Yo no lo he jugado. He visto que tiene notas muy positivas, Papu, de verdad. No, de hecho, si queréis, mira, vamos a irnos, si queréis, un momentito aquí a Steam. Os voy a poner... os busco la página. Que a veces, yo cuando a veces tengo dudas, lo que hago es, me voy a Steam. Y lo que hago, miro en Steam, es las valoraciones de la gente que ha comprado el juego. Porque no deja de ser que la gente que valora los juegos en Steam son gente que ha pagado por él y ha pagado la pasta. Y es gente más de fiar, porque no deja de ser jugadores y puedes ver realmente las valoraciones si son buenas o malas. El tema de la opinión de la prensa a veces es subjetivo, bastante. Voy a buscarlo por aquí y oslo a ver, aquí, ocultar en transmisión, y os pongo esta. Y aquí buscamos el Kraken Academy y buscamos las opiniones aquí. Aquí. Y de hecho la media es, a ver, lo pone por aquí. Muy positivas, muy positivas es el máximo, Papu. Tema de muy positivas es el máximo. Y dice, bueno, aquí tenéis muy recomendado, muy recomendado. Alguno no le ha gustado, pero como podéis ver, la gran mayoría le ha encantado. Luego ya si quieres ya te puedes meter ahí y ver realmente las reseñas, la cantidad que la gente que le ha gustado, realmente lo que ponen. Siempre hay alguien que no le gusta, como podéis ver. Menos mal que no tenemos gustos para todo. Pero de 565 valoraciones que casi el 90% de la gente le encante, es tener en cuenta. Yo creo que hay que mirar, a veces depende de quién te lo explique. Por ejemplo, aquí Jack le encantaba el Inmost, ¿no? El Inmost, que lo pone que es un juego de real. Pues yo he leído críticas y gente que el Inmost lo pone de basura. Y supongo que si lo habéis jugado y os gusta, seguro que del Inmost no pensaréis que es basura, ¿no? Y ahora vamos a otro que distribuyó Meridian, el Kunai, un Metroidvania muy guapo. Que además vino con una cajita, ¿os acordáis que la edición era una cajita de cartón confundida? Muy buen precio, este Kunai. Gráficos muy de Game Boy. Muy chulo también el pixel. Muy buen juego. Engaña, el juego engaña. Está bastante bien. Este Kunai. Y este se llegó a liquidar por menos de 15 euros, me acuerdo. Muy buen juego y baratete en su momento. Dice Acer, el Inmost lo que tiene es un poco de desequilibrio entre personajes y su estilo de juego, pero en general está bien. Ya, Acer, si el tema es que somos, menos mal que todas las personas somos diferentes, hay gustos para todo. Y yo, por ejemplo, el Kunai me encanta y también hay gente que no le gusta el Kunai. Y al final es buscar algo que a ti te apetezca. A veces es más guiarte por tus gustos personales y ver el gameplay
y ver si te puede llegar a gustar a ti, que a veces que leer opiniones, porque a veces te pueden engañar, ya sea para bien o para mal. Me ha pasado muchas veces a mí también. Y aquí tenéis uno de la extinta B-Side Games, el editor limitado japonés, que editaba con subtítulos en inglés este Kyojeki Quartet Fighters, un shun muy chulo, que puedes jugar en cooperativo a 4 jugadores, muy guapo, que los que tuvimos la suerte de poder comprarlo en su momento, además venía con chuches, venía incluso para montarte una cajita de NES, muy guapo la edición, incluso puedes montarte aquí las naves como podéis ver, muy bizarro el juego, y que lamentablemente al desaparecer el editor, el publisher que cerró la tienda física, este juego lo que se distribuyó y poco más, difícil de encontrar ahora, el Kyojeki Quartet Fighters. Sí, mola mucho, Papu. Muy desconocido este juego en el catálogo Pixel de Switch ni en el catálogo de Zoom. Salió a principio de generación, ya os digo, por la B-Side Games, aquí lo pongo. B-Side Games, que era un editor como Limited Run, pero en Japón, que editaba además con subtítulos en inglés también, en cartucho. Aquí os dejo, pues si os da por buscar, investigar. Este era el editor, B-Side Games. Bueno, en la cuna este point and click de corte oscuro, negro, de investigación, detectivesca, que editó Retard Games, que ha traído también Selecta a España, tanto en PlayStation 4 como en Switch. Creo que Eva lo jugó al final, le encantó, con mecánicas point and click, es un point and click y es muy chulo, como podéis ver tiene muchos premios, un point and click más, pixel, muy interesante. Este es la cuna, que no es en la cuna batata, es en la cuna. No point in trying to see the future. We will face our regrets in the end. La cuna. Y ahora vamos a un juego interesante, es poco, muy original, este Lair of the Clockwork God. ¿Y por qué es original? Porque es un juego de plataformas, acción, point and click. Sí, sí. Este juego se distribuyó de manera limitada por Limited Run Games y mezcla el point and click con las plataformas y la acción. Dos géneros tan diferentes y que los entremezclan de manera tan guapa en este juego. Este Clockwork God. El mejor chiste del año, no, yo no valgo para hacer chistes, hago alguna cuña, pero poco más. Aquí el bueno para eso es Diego Último Cartucho. Yo, nada, soy un aprendiz, soy un becario, Muy guapo este juego, la verdad, muy chulo. Una alegría que además lo editaran en físico. Y ahora vamos con los Metroidvanias duros. La Mulana 1 y 2. Uf, ahora son canelita, El pixel es precioso. Que ya habían salido en Vita por Limited Run Games, en Vita, PS Vita. Y que al final Nippon Ichi en América, en Europa, también editó en esas cajitas cofre para Switch y PlayStation 4 con un puzzle en el interior, en extras, los dos jueguecitos en el cartucho,
para disfrute y sobre todo morir en estos juegos la mulana. Dice dice hacer que la Mulana 1 es el juego más difícil que he jugado nunca. Sí, son difíciles, sí. Y el 2 no lo mejora en facilidad, ¿no? Son cabritos esta gente de Nihongo, creo que es el equipo de desarrollo japonés. La verdad es que son bastante. Nigoro, exactamente. Gracias, Acel. Que además se liquidó. Estos juegos se liquidaron en Fnac y compañía. No los quería nadie. Y ahora mirad los precios que vale ahora. Bueno, igual que el Landgrazer 1 y 2, también distribuido por NIS América en Europa. Bueno, aquí lo distribuyó Namco. Ya sabes que todo lo de NIS lo distribuye Namco. Estos juegos tácticos, RPGs, tan longevos, tan chulos también. Y que ahora mismo, la verdad, es un dolor de muelas para muchos encontrar la versión española de este juego. Si no lo reservasteis y lo comprasteis en la época de la salida, porque tuvo una distribución española muy cortita. Pero bueno, si no os importa lo que son las contraportadas y tal, está a mejor precio la edición, por ejemplo, clásica inglesa. Legend of Mana, otro más de Square Enix, otro pixel más. Si no me equivoco, este lleva subtítulos, no solo la inglesa, porque además la carátula contraportada se editó en Asia completamente en inglés. Me parece que este lo tradujo, si no me equivoco, este fue el que tradujo de los que fue llegando a español. Y lleva español. Corregidme los que os acordáis del tema si no es así. Creo que era este, Legend of Mana. Y como podéis ver, clasicote, estos pixelazos, espectacular, precioso. Y además, esto llegó aquí, pero no llegó como queríamos, llegó en Codinabox. Lamentablemente esto llegó en Codinabox, fue una auténtica barra basada. Y si lo queréis, tanto Play 4 como en Switch, hay que acudir al mercado asiático. Ya os digo, es completamente portada y contraportada en inglés. El juego es precioso. Este Legend of Mana, que sigue luciendo espectacular a nivel gráfico. Bueno, Let's Build Azul. Que además la edición española está... Bueno, se la espera, se las busca, porque tuvo una distribución del carajo de mala. Llegaron muy poquitas copias. Me acuerdo que nosotros cuando lo reservamos en Fnac, llegó nuestra copia de este juego, Cozy, y de gestor de un zoo, que es totalmente pixel, como podéis ver. Que incluso tiene muchos DLCs, como el tema de los dinosaurios, insectos, etc. Muy chulo además. Bastante guapo, la gente le ha gustado mucho este juego. Sí, lleva español hacer. Mi memoria a veces me cortocircuita, pero creo que lo he dicho bien. Lleva español el Legend of Mana. Les Vilazo. Azul. Y ahora los Lisa. Estos juegos tan bizarros, RPG, que habían salido en Steam, propiedad intelectual de Serenity Forge, que la gente los aclama un montón. Hay varios juegos de la saga Lisa. Esto se ha editado en Japón con inglés. Sí, señor, con inglés. Incluso hay una edición limitada, muy bonita, que te los incluye, japonesa, que lleva los idiomas inglés. ¿De cuál? ¿Del Legend of Mana? Creo que sí.
Papu, te refieres al Legend of Mana, ¿no? Creo que ya va español, ¿eh? Creo que se confirmó. Pero ahora si queréis vamos a la página de PlayAsia y a ver si tienen la ficha y ahí lo miramos. Dice hacer que mi amigo le pillé la versión Asia, pero nunca me lo dejó. Pues menudo amigo. Menudo amigo Acel. Bueno, vamos a mirar un momentito aquí. Ahora cambio de página, un momentito. Asia. Cambio aquí para que la veáis. Y ahora vamos a buscar aquí Legend of Mana. A ver, Asia. La de inglesa. Sí. ¿Veis aquí en la ficha? Papu te lo confirma además. Japonés, francés, alemán, español, coreano, chino e inglés. ¿Vale? Esta es la versión de Switch, pero creo que también había versión de Play 4, si no me equivoco. Sí. ¿Veis aquí? El europeo también lo tienen, que es el Codinabox. Qué mala leche. Bueno, aquí también la versión de PlayStation 4. Pero aquí nos ponen inglés. Igual la versión de PlayStation 4 no sé si llevará al español. La que está confirmada es la de Switch. La de Switch es la que está confirmada, ¿vale? Si os interesa la versión de Switch, está a $47 el juego. Ya sabéis que lleva español también. El juego es una pasada. A nivel gráfico, muy bonito. Bueno, hablamos por otro juego de Super Rare, el Littlewood, un juego que además me acuerdo que lo tenía en su lista de juegos cozy y de farming que ella quería, y esta se llevó una gran alegría porque lo anunció la gente de Super Rare Games, un juego muy buscado por ella, y como podéis, un pixel muy sencillito, pero a la gente le encantó este juego. De hecho, se agotó enseguida, el Littlewood, se agotó también en muy poquitas horas, un par de horas acabó juego liquidado. Este es Littlewood. Bueno, parece que el ordenador va aguantando. Antes hizo un ultimátum, una especie de amago de que se moría, ¿veis? Que se quedó todo flasheado, pero de momento aguanta, ¿eh? A ver si dura todo el directo. A ver si nos dura mañana, que mañana ya Eva vuelve, pero mañana tendré que seguir haciendo el directito con este ordenador. Ya el domingo volveremos a las herramientas buenas de siempre. Y por cierto, que si me olvidas, que no he dicho nada toda la semana, aunque yo creo que muchos lo sabéis, pero que el domingo tenemos el sorteo del canal. El canal, el sorteo mensual del canal, que muchos ya lo sabéis, que lleváis aquí mucho tiempo, y tenemos estos dos juegos además, creo que son muy interesantes. Este será para subs y seguidores, este es el que pueden optar los seguidores del canal, la versión española del Toki, comprado en Snack, de PS4, y luego la versión española del Greek, este Metroidvania tan guapo que ya sabéis que escasea un montón ya, de Team 17, para los suscriptores del canal. Este será también, este es el juego top estrella del mes, el Greek y el Toki. Así que ya lo sabéis, esto el domingo con las novedades. Sabéis que a mitad del directito hacemos el sorteo, cuando hacemos un sorteo mensual. Esta vez son estos dos, que se me olvida porque, bueno, que ya está aquí el domingo a la vuelta de la esquina. Si Eva mañana viene en el vuelo, viene tarde, la pobre, así que se perderá el directito. Intentaremos que esto funcione bien, porque como esto se caiga, Eva no está por aquí presente. La buena de Eva. Vamos al siguiente. Bueno, esto sí que fue una alegría por parte de Square Enix. Live Alive.
¿Qué voy a deciros? Genial. Un juego de Super Famicom que se quedó exclusivo en Japón y que después nos hicieron este remake espectacular con este motor de Octopath Traveler, y que sí que llegó a Occidente, se tradujo al español y lo vimos por aquí. Impresionante. There is no one else, little one. Know this, my friend. Confío me dice, ¿qué hora tienes planeadas para el domingo? ¿Qué hora tienes planeadas? Empezaremos, bueno, a ver Eva qué dice, pero creo que a las 9. Empezaremos directo. A ver qué te comenta ella. Pero sí, ahí. Empezaremos a las 9. Empezaremos directo a las 9, en principio. Si no cambiamos la cosa, en las 9. What is this place? I'd wager you're just as lost as I am. Para mí, a ver, el 1 me gustó. El 2 falta jugarlo. El 1 me gustó, pero vi cosas inconexas en Avenger, en el Octopath 1. Y luego he visto gente que ha jugado los dos. Yo el segundo no lo he jugado. Y que el 2 le ha encantado. Que mejora mucho más, mejora las cosas a pulir del primero. Así que por lo que parece, el 2 es mejor que el primero. Pero ¿qué pasa? Que el primero vendió muy bien y el segundo no. Y bueno, y que aquí está Ofi Hombre, por eso me lo pregunta, ya lo da por hecho, que además de este sorteo del canal, lo vamos a... Mira, lo voy a mostrar por aquí. Me lo ha recordado Eva. Vamos a hacer un sorteo de una key de Randy and Malila, el juego que ha creado Ofi Hombre, que está por aquí en el chat, que nos ha cedido una key, no sé si una o dos, creo que era una, para sortearlo con vosotros. Lo haremos también el domingo. Este juego que nos ha prestado él, de aquí, voy a buscarlo aquí, cuál es el juego, YouTube. Buscar un momentín. Aquí voy a poner Randy and Malila. Aquí lo tenéis. Vamos a poner un poquito el vídeo. Ya lo mostraremos con más detenimiento allí el domingo. Pues este juego lo vamos a sortear gracias al bono de Ofi Hombre el domingo también, de aquí. ¿No te acordabas, Miguel, del Live a Live? A ver, por aquí. Te han enviado hasta aquí para que pongas en alerta a dos chicos. Diego, último cartucho. Aquí tenemos alguno de Diego. Por supuesto, señor, me suenan de algo. Voy a pasarlo aquí Pero, el canacito ¿por qué de Diego. piensa que son tan especiales? Supongo que tendrán algún tipo de poder oculto. Para el que no lo conozca, quizá pueda ser el único método efectivo para derrotar a Craxon. Bueno, pues ya sabéis que conjuntamente con los juegos del canal del mes, el bono de Ofi Hombre nos ha prestado una aquí para que la podamos sortear con vosotros, ¿eh? Y quienes entraron en el corazón fueron hackeados de inmediato y corrompidos. Este es el juego. Bueno, vamos a seguir con el especial. Nos quedan algunos juegos todavía. Y vamos con uno, además, que ha pegado muy fuerte, de Devolver, el Loop Hero. Juego de cartitas, ese RPG táctico, que además se puso a la venta en Special Reserve, pero posteriormente aquí nos lo trajo también Meridian. Y hubo también una edición exclusiva de Game, y que a la gente le ha encantado este Loop Hero. Dice que es buenísimo, Manu, que Hazel dice que es peor que la droga.
Sí, he escuchado cosas muy buenas. Sí, Miguel, como la Switch tiene pocos juegos, como para olvidarte alguno, ¿eh? Es locura. Ya os digo, creo que más de 700 juegos pixel art en Switch, en edición física. Es un locurón. Enorme. Dice Peter Kahn. Grande Tony, hola guapo. Dice Diego, maravilloso el Loop Hero, muy adictivo, además lo regaló Epic en digital, es verdad. Es verdad. Bueno, y este es el que visteis el otro día, que os mostré, el Loop 3, Love 3, muy espectrumero, muy microordenadores, que se editó en físico por Premium Edition Switch, en una edición sencilla y otra Retro Collector, una Retro Game, una cajita imitando Super Famicom o Super Nintendo. Muy difícil plataformas tan clasicote de microordenadores, muy especial. A mí me genera mucha nostalgia el juego. La edición, además, en física es brutal, una pasada. Para nostálgicos como yo, pues está genial el juego. Porque bueno, a Iván le gustó mucho lo que es la edición, ¿eh? Love 3, Love 3, Love 3. Bueno, y no es fácil, ¿eh? El juego no es fácil. Bueno, Lunark de un equipo, creo que es un equipo francés, el Canary Games, conjuntamente apoyados con dinero de WayForward, ya sabéis, la gente de Shantae, intentando rememorar esos clásicos como Flashback, os sonará mucho a nivel gráfico. Nos sacaron este juego, apoyado en Kickstarter, y que la gente de Limited Run Games lo ha editado en físico para Switch y PlayStation 5. Como podéis ver, recuerda mucho a Flashback, Another World y compañía, ¿no? Esos clásicos franceses. Y que la verdad es que está muy guapo. Además tiene muy buenas notas. Yo no lo he jugado todavía, ¿eh? Este Lunark. Dice Diego, otro imprescindible, sí. Si os gusta el género, os han contado los anteriores, los Flashback, Another World, esto os puede llegar a gustar mucho. Hola Nvidia, buenas noches, guapo. Y os dejo también el canacito de Nvidia. Gameplay Sacholón. Y bueno, los Mega Man o los Rockman, que lamentablemente se olvidaron de Europa a base de bien. Aquí hay un señor que le tenemos muchísima rabia, que es el señor Jack Pro, que tiene todo el pack japonés de los Rockman en su casa y además no le da uso. Podía regalarlo, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Qué opináis? Aquí tenéis, en este caso sacaron los Mega Man 1 y 2 Legacy Collection. En Japón salieron por separado, que están los dos en los cartuchos. En Estados Unidos salieron conjuntamente. Y el pack 2 viene en descarga, el primero sí, viene en cartucho. Lo digo para que lo sepáis. Aunque luego posteriormente en Japón también sacó el pack con el 1 y el 2. Y el segundo viene en descarga también. La manera mejor y más rápida es comprarte el pack entero, ese colector de los Rockman japoneses que te vienen todos los cartuchitos. Sorteo Rockman, ¿verdad, Miguel? Que lo deje aquí, que lo deje aquí en Menester y que lo sorteamos en el canal, ¿no? O se lo dejamos en custodia, Diego. Y luego nos sacaron los Mega Man X, hicieron lo mismo, Rockman en Japón. Con las dos Collection, el Legacy Collection y el Legacy Collection 2. La verdad es que el catálogo... uno suda bastante, si lo quiere tener todo.
Dice, de hecho tengo el 6-1. Sí, a ver, ha salido, ahora veremos más. Mega Man. Dice, el mal de ojo viene de allí. Si no juegas Mega Man no ganas nada. Dice una vez. Claro, al final yo creo que Jack tiene mala suerte porque es que no juega Mega Man. Los tiene allí, muertos de asco, ese pack. Yo creo que le podríamos dar otra utilidad mejor aquí en el canal, ¿no? Pero bueno, no solo queda ahí el tema. Luego tenemos los Mega Man Battle Network, el Legacy Collection. Estos juegos que llegaron a Game Boy Advance y DS, que cambiaron de premisa, en este caso ya no eran run and gun, eran tácticos por casillas, pixel bastante chulo. Hay gente que les gusta más este rollo, gente que conozco que le encanta más el tema del táctico. De hecho, tuvo una edición de ese que vendió bastante bien y que nos sacaron en Switch y PlayStation 4, y tuvo una edición americana que venía todo el contenido del cartucho. En este caso no había descarga. Dice, la verdad es que en el momento de no usar las cosas se nos puede volver en contra, así que no, mejor buscamos otra excusa. Sí, la verdad es que lo tenemos negro, ¿verdad, Diego? Aquí muestran un poquito el lavado de imagen. La verdad, muy buen recopilatorio también. Este Legacy Collection de los Battle Network. Y aquí vemos los de Inti Creates, los Mega Man de Inti, cuando trabajaban en exclusiva para Capcom. En este caso los ZX, los Zero de Game Boy Advance y DS, que aquí recuperaron la esencia de los Mega Man esta gente, los de Inti Creates, hasta que decidieron aventurarse en solitario con su saga Azure y Gumball, y ya no han vuelto a trabajar más para Capcom, una pena. Y esto también salió en América, Estados Unidos y Japón, todos completos en los cartuchos. Pero como sabéis, no ha llegado nada de esto, nada, pero nada, a Switch en Europa. Nos tienen ninguneados. No sé qué pasa a Switch en Europa, que no, Capcom no apuesta por este tipo de desarrollos, o ediciones, o publicar esto aquí en Europa. No lo entiendo. Dice, tengo curiosidad por saber cómo has encontrado y cuándo has tardado en recuperar todos estos juegos pixel art. Bueno, tiro mucho de cabeza, Papu, aunque no lo parezca. Y luego a completar cositas, pero no sé, 2 días estuve. La semana pasada, 2 días. Unas 6-7 horitas cada día. Total 10-12 horas. Y me falta el capítulo 9, que tengo 16-18 juegos. Y creo que me voy a quedar, no hay mucho más editado en Pixel. Me gusta mucho investigar, la verdad. Me gusta mucho, me apasiona y lo disfruto. Y ahora tenéis aquí el Melon Journey Bittersweet Memories. Es un juego muy, bueno, estética Game Boy, precioso, muy bonito, increíblemente guapo, y que ha salido en Japón con inglés. Y no ha salido más de Japón. De hecho, llegó una edición al Limited Run Games en Game Boy. La edición de Limited Run Games que sacó de este juego es de Game Boy, de real. Pero bueno, este juego con toquecitos RPG, estética Game Boy, como podéis ver, ha salido solo en Japón, con inglés. Incluso una edición muy preciosa, muy bonita, muy cute, en territorio nipón.
Dice, ZX no está en el 5.1, pero cabe en la caja. Lo digo como info. Eso. Mete el dedo en la llaga, guapo. Ahí. Al final te voy a tener que dar otro mal de ojo de esos. A ver si... yo qué sé, ¿eh? Dice Diego, abriendo otro melón. Sí, está guapo el Melon Journey, muy chulo, ¿eh? El Melon Journey, una pena que no se haya distribuido en Occidente, haya llegado aquí, una pena. Pero bueno, podéis importar el japonés, si os gusta. Melon Journey. Y bueno, vamos por tácticos Final Fantasy Tactics y compañía, es decir, de ese género. Y vamos por una saga de Rideon que ha ido editando PM Studios en Estados Unidos y que lamentablemente ningún publisher europeo le ha interesado traer. En este caso empezamos con los primeros que editaron, los Mercenaries Saga Chronicles, que venían varios, los primeros de esta saga, como podéis ver, Pixel. Recuerda mucho a los Final Fantasy Tactics, a los Ogre Tactics y compañía. Una saga que tiene ya muchos títulos en su haber. Han sacado 5 o 6 títulos ya la gente de PM Studios. Este es el primero que salió, creo que fue a inicio de generación de Switch. El Chronicles. En el cual vienen varios juegos. De Chronicles vienen varios. Los 2 primeros. Después nos llegó el Mercenary Wings, este de False Phoenix, continuación de los anteriores, y este fue exclusivo y limitado en Limited Run Games. PM Studios llegó a un acuerdo con ellos y este que se quedó en su página web. El arte me encanta, el arte de esta saga, la verdad, los artistas gráficos que tiene, me encanta muchísimo. Y si os gustan los tácticos RPG por casillas de toda la vida, los vais a disfrutar. Luego nos llegó el Rebirth, el Mercenaries Rebirth, el Call of the Wild Links. Este ya fue retail en Estados Unidos, se pudo comprar en Amazon.com, también en Video Game Plus, incluso creo que salió versión para Play 4, que de los anteriores, ¿no? Para Switch y Play 4. Que aprovechen, Aveche, buenas noches. Luego nos llegó el Lament, el Mercenaries Lament, Requiem of the Silver Wolf. También llegó retail. También se pudo comprar por los canales habituales americanos, Amazon.com, Video Game Plus. Otro juego más de la saga. Mirad lo que dice aquí Jack, el leerlo. Dice, no valoráis mi labor social, soy ese tío en el que todos se consuelan cuando no les toca un sorteo. Vaya, no me ha tocado, pero al menos no soy Jack, que siempre es el primero en salir. El día que me toque algo, oye, pero te tocó uno muy potente. A ver, dilo aquí. Dilo aquí cuál te tocó, Denise, de Switch. De los primeros sorteos, te tocó uno muy bueno que pusimos, además acababa de salir esa semana. Y te tocó a ti. A ver, dilo, bellaco, traidor, no te escondas. O sea que tan gafe no eres, ¿eh? Llevas mucho tiempo que no te toca nada, pero algo te ha tocado. Y además bueno, ¿eh? Te tocó el primer sorteo. ¿Pero cuál era? Os lo digo yo, el Green Grimoire, el Denise, Green Grimoire Denise, el de la edición española de Switch. Le tocó el bueno de Jack. Yo creo que ahí agotó toda la suerte. Jack dijo, ya ha agotado toda la suerte por años, ¿eh?
Y el último, si ya no me equivoco, el último en salir es este Mercenaries Blade. Acaba de salir hace un mesecito. Dawn of the Twin Dragons. Hace un mes y medio ha salido físico, también por PM Studios. Lo podéis comprar si os interesa Video Game Plus, Amazon.com. Dice Jack, allá por mayo 2023. Hace más de un año, ¿eh? Hace más de un año ya. Y seguramente, porque están vendiendo muy bien, los juegos tácticos tienen un nicho bastante que compran los jueguecitos, saldrá alguno más y también llegará a Switch seguramente. Bueno, ahora vamos a un juego que lo trajo Super Rare. También duró un suspiro en su página web. Es el Metal Unit. Un juego de NeoWiz de un estudio coreano y el pixel es brutal. A ver si lo conocéis. El Metal Unit. Muy chulo. Más que Run and Gun, yo diría un Hack and Slash 2D. Plataformero. Muy chulo, la verdad. Muy guapo. También se agotó bastante rápido. Los tengo todos. ¿Este lo tienes tú, Jack? El Metal Unit. El Metal Unit es muy chulo. Este sí que me gustó mucho. Y bueno, vámonos a Super Rare. No, perdona, a Retard Games. Y un juego que nos recuerda a quién va a ser, ¿no? A Mega Man. El Metaloid Origin. Este jueguecito que nos trajo la gente de Retard Games en Pixel. Creo que además Selectra trajo alguna tiradita retail del juego. Este Metaloid. A los mercenarios los tienes todos. Sí, nosotros también. A mí me gusta mucho el género y por eso los tenemos también. Y este Metaloid, si os interesa, también lo tenéis disponible en la página web de Retard. Bastante vistoso, colorido. Metaloid. Bueno, ahora vamos con un Run and Gun, el del pato. Esto sí que es canela. Y esto lo trajo Limited Run. Y esto, Mighty Goose, el pato poderoso, la oca poderosa. Esto es una gozada. No sé si lo conocéis, lo trajo Limited Run Games. Incluso puso a la venta en su página o su tienda en Amazon.com porque trajo tiradas retail de este juego, distribuido por ellos. Y es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo. Este Mighty Goose. ¿Este lo conocíais? Muy chulo. Y como veis el pixel es precioso, muy bueno, ¿eh? Aquí un gran trabajazo que han hecho aquí el equipo. Luce genial. Los Run and Gun, dice Diego, pixelas un amor. Sí, además nosotros, ¿qué nos vas a contar, no? Nos encanta, pero se ve precioso. Y lo bueno que tiene el pixel, que pueden pasar 3, 2, 5, 20 años, que luce igual de bien. Y al que le gusta el pixel lo va a querer siempre. Ahora, el tema ya, el 3D, ya juegos que llevan algunos añitos, algunos ya se ve durillos, ¿eh? The Way Forward, los Mighty Switch Force,
juegos que también distribuyo yo, Limited Run Games, de manera exclusiva. Juegos que mezclan puzzles, plataformas y acción. Que bastante desconocido este juego dentro del catálogo de WayForward. Y que trajo para Switch la gente de Limited Run. Bastante guapos, ¿eh? El tema de los puzzles está chulo, está chulo. Sí, Papu, salió físico por Limited Run. De hecho, vendió retail en Amazon.com. Mira Amazon.com, igual tienes posibilidad de venderlo, de comprarlo por ahí. Y si no, Video Game Plus. Video Game Plus también creo que tenía algo de esto, del Mighty Goose. Si te interesa. Y el Ministry of Broadcast, el juego que nos trajo la gente de Numskull. Este juego, esta aventura pixel interesante de este mundo distópico, que está bastante bien. De hecho, aquí el problema es venía una cajita de cartón que se fastidiaba de narices, y el pixel es muy chulo. Este Ministry of Broadcast. Lo ponen bien, ¿eh? No lo he jugado, pero lo ponen bastante bien. Y baratito. Retail. Ministry of Broadcast. Bueno, estamos casi acabando. ¿Cómo van las listas? Venga, no, decid la verdad. ¿Cuántos habéis apuntado? ¿O lo tenéis todo o no habéis apuntado nada? Que nos quedan 10 jueguecillos. El Minute. El Minute, un juego sencillito que hay que hacer cositas en un minuto. El Minute, este pixel tan sencillito. Un juego que distribuyó Special Reserve, de un juego de Devolver. Este Minute. Venga ya, Diego, si tú lo único que apuntas son consolas. Aquí tenéis a bueno de Diego, que es un coleccionista topísimo de hardware, sobre todo. Que no lo conozca, pasaros por su Instagram y vais a alucinar un rato. Y si os vais al canal de Twitch, bueno, no sé si en YouTube tendrá cositas de sus colecciones de hardware y es brutal. Dice Papu que has gastado 3 libretas. Bueno, no hace falta que gastéis tanto, que vais a tener todo el contenido, lo vais a... De hecho, estos especiales, como ya hemos comentado en el primero que hicimos, van a estar colgados en YouTube y es una especie de guía que queremos ir haciendo con muchísimas cosas. En este caso pixelar, pero que sea una guía, en este caso de Switch, en físico, para que podamos acudir todos cuando en caso de necesidad, ¿no? O sea que todo va a estar en YouTube, además de en Twitch en diferido, para que lo podáis disfrutar, ¿eh? No hace falta que os volváis locos ahora. Esto lo vais a poder revisionar las veces que necesitéis. Y aquí tenemos este spin-off del Momodora, el Minoria, que también ha distribuido Limited Run Games, que en este caso cambiaban un poquito la estética, menos cabezones, ¿no? Más diminuto, le dan una estética más homogénea a nivel al cuerpo humano. Este Minoria está bastante guapo, aunque para mí el Momodora es casi insuperable, sobre todo el 3, que es el que hablamos, que sacó Limited Run, y ahora el último, que lo jugamos en Steam, a ver cuándo nos lo sacan en Switch y nos saca alguien en físico. El último Momodora que salió hace poquito, que lo jugamos en directo en Steam.
Sí, para muchos YouTube sé que es más cómodo ponerlo en las listas, verlo en la tele o como podcast. También lo hago yo. Yo a veces voy a la cama a escuchar a compañeros, me pongo YouTube y me duermo con ellos, ¿verdad? Y luego tenemos aquí el Monkey Barrels, un twin stick muy loquito, muy loco, que distribuyó la gente de Nicalis. También se distribuyó en Piki. Piki es el partner, el colega o el socio japonés de Nicalis, el publisher americano. Y salió en Japón también con inglés. Podéis comprar, si os gusta, cualquiera de las versiones, ya sea la americana de Nicalis o la japonesa de Piki. Son totalmente jugables en inglés. Este juego tan loco, Twin Stick, Zoom, del mono bizarro este. El Monkey Barrels. Bueno, ya veis que fácil no es, ¿eh? Tiene fases bastante locas. Monkey Barrels. Monster Crown. Monster Crown, esto es lo retail aquí. La portada es un poquito horrenda, pero el juego, como vais a ver, este jueguecito de gestión y Pokémon, que se asemeja a los Pokémon, que está bastante bien y que se ha distribuido retail. Este Monster Crown. O si desconocéis, porque claro, veis una portada de un niño con un gorro de paja mal hecho en la portada y diréis, ¿qué es eso? Pues es este juego. Más tirando un juego de Game Boy Color de la época, pero que mola sobre todo al público que le gusta el tema de recolectar monstruos, Pokémon y hacerlos luchar. Este Monster Crown. Mientras pongo el siguiente juego, que es el Monster Harvest, que es similar, yo diría que incluso más guapo a nivel pixel. Vengo un momentito, os dejo y ahora vengo. In 1997, the world's first anti-RPG, Moon, launched in Japan and became a cult classic legend. Now, players everywhere will be able to experience Moon. Welcome to Moon World, a retro game within a game. Here, the so-called... Bueno, ¿qué tal el Monster Harvest? Antes de pasar a este que es el Moon, del Monster Harvest, para que veáis la carátula horrenda, que el juego luce muy bien, pero que eligieron para venderlo en Switch, es horrible. Voy a buscarlo. Aquí, el Monster Harvest. Ahora lo muestro. La carátula que se eligieron. Horribilus. Para vender el juego en físico. O sea, fue horrible. A ver. A ver si lo tengo por aquí. La edición, esta. Esta es la carátula. A ver si se puede ver en grande, no. O sea, si no conocéis, esta es la carátula. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Vosotros compraríais un juego Monster Harvest
que era esto, lo que os voy a mostrar ahora. El anterior es este. Que es precioso. Además había una carátula que primero se filtró, que era muy guapa, pixel, de este juego. Claro, veis este juego y dices, qué guapo es el juego, pixel, muy chulo. Y os ponen la otra carátula. Y claro, si no lo conoces, ¿cómo coño vas a comprarlo? Una de las peores decisiones comerciales que he visto en mi vida. No entiendo. Yo mi no entender. Brutal la decisión asquerosa que tuvieron poner esa carátula para este juego tan bonito pixel. En fin. De hecho, si hubieran puesto la carátula de cualquier escena pixel del juego, luciría 1000 veces mejor que eso que pusieron. En fin, una cosa loquísima, ¿eh? Y bueno, ya esto es una gozada, que esto llegara físico. De este juego de Onion Games, este Moon, un juego que de PlayStation 1, exclusivo japonés, que por fin se remasterizaba y venía con inglés, tanto la japonesa, que se editó en Japón, una edición muy chula, coleccionista, como la que posteriormente distribuyó Limited Run Games, este RPG, este Moon, increíble. But you can save the monster's souls and gather love from all the inhabitants of Moon. Bueno, que el estudio está trabajando en una secuela, entre comillas, de este juego, del Moon. Que pronto se verán cositas en el Tokyo Game Show. Que si podemos, creo que la semana que viene, emitiremos en directo aquí con vosotros. Y ya lo hicimos el año pasado, el Tokyo Game Show, y nos vimos cosas muy guapas. Bueno, casi, no hicimos un directo, sino hicimos un recopilatorio de muchas cosas que se vieron, shows y sobre todo el de Level 5, por ejemplo, que estuvo muy bien. Y sin Moon está bien. Luego tenemos To The Moon, ese título que no deja indiferente a nadie, que muchísima gente le dio en la fibra, que también distribuyó de manera exclusiva Limited Run Games para Switch. Parece que ahora Serenity Forge va a editarlo en físico para PlayStation 5, el To The Moon. Para los interesados. Esta historia tan bonita. To The Moon. Buenas noches, Papu. Ya acabamos también nosotros. No queda mucho. Y mañana haremos el especial, el volumen 6. No, este es el volumen. No, este es el volumen 4. ¿No? Bueno, volumen 6 de Pixel. Volumen 6 será. En principio. Mañana volumen 6, viernes, Pixelar. To The Moon. Vamos a un Metroidvania. Monsters. Esto se ve de escándalo. No lo he jugado, pero esto ha llegado a retail y se ve, me encanta cómo luce el Monsters. Muy guapo a nivel gráfico, como luce. Diego, ¿te gusta mucho? ¿Lo has jugado? Porque yo lo tengo pendiente, pero visualmente me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Bueno, si tú lo comentas, mira, aquí comenta Diego que es muy bueno. Así que sabéis que este Muscars, además tuvo rebajita en Amazon. Llegó a estar a 20 euritos, a 15 euritos, 15-20 euritos. Crecía además, ¿eh? Es dificilillo, ya, tiene pinta, ¿eh? Este es del club del Blasphemous,
y compañía, que fáciles como que no. Y aquí tenemos el Morbid, uno de los zapadetes de esta generación. Este Souls, vista isométrica, pixel estupendo, que editó Merge Games la gente, en 2 ediciones, sencilla y Signature Edition, para Switch y Play 4. Que incluso hemos visto que han hecho, la gente de desarrollo, han hecho el intento del pasar al 3D con el Acólite, el Morbid, pero ya la versión 3D, que lo estuvimos jugando en el canal, que no estaba mal, pero claro, no luce lo bien que debería, más tosco. Y comparado al primero, el primero es muy bueno. Nvidia sí está muy guapo, pero claro, es que es un Souls, Este Seven Acolytes, el Morbid, es un Souls vista isométrica. De hecho, en la continuación que ha hecho el estudio, ya en 3D, más un género más Souls, más es un Souls también, o sea, un juego difícil de por sí. Bueno, está la edición física. O sea, que nadie se espere un juego de acción clásica RPG, porque se va a encontrar un buen ostión, con este Morbid. Esto sí que es canela. El Mother Russia Blitz, juego de Special Reserves que sigue siendo exclusivo por ellos físico. No lo ha traído Meridian, de los poquitos que quedan exclusivos de la página web limitada. Un beat'em up brutal, el cual no andan con hostias, como podéis ver. Sangre a los botones, te drogas para poder tener más fuerza. Bueno, es muy loco, Precisamente no va enfocado para todos los públicos. Aquí te matan con motosierras, bueno, arrancas cabezas. Muy bueno. De hecho, lo tengo digital. Creo que nos mandó aquí la gente de Special Reserves, creo, esperando el pre-order. Y lo jugué y pues locurón, es locurón. Esto es más fuerte que el vinagre, ¿no? Mucho. No es un juego para todos los públicos, no. Pero es muy bueno. Este beat'em up es muy bueno. Luego el Mutant Mutes Collection, que nos vienen 3 jueguecitos en este collection, el cual primero salió en Super Rare. Y aquí nos vienen los 3 juegos de plataformas acción tan guapos de este estudio, que juegan tanto con los cambios de scroll, fondos y anterior. Muy buenos los dos. Primero es el Mutant Mutes, el primero y el segundo, y luego veréis el del puzzle, es muy chulo también, que incluyen en el pack. Que esto ha distribuido posteriormente la gente de Limited Run Games, no tenéis que ir a la versión cara de Super Rare. Muy a tener en cuenta. De la gente de Atoy, que incluso han llegado a salir en 3DS. Incluso llegaron a salir este pack en 3DS americana. Vamos con los Namco Museum Arcade. Esto sí que llegó, el Namco Museum Arcade Pack. Llegó a inicio de generación de Switch, en este paquecito. De hecho, la versión española es bastante difícil de encontrar ya. Igual nos viene aquí los Galaga. Este recopilatorio es muy bueno. Incluso el Splatterhouse viene aquí. Y el Rolling Thunder, el Sky Hat, es muy bueno. Es muy bueno. Para nostálgicos y no tanto, que quieran conocer el catálogo, está muy bien. Para tener la colección. ...2018, Han pasado 6 años ya, 6 añitos. Pero aquí lamentablemente que el Namco Collection, porque aquí el Namco es Namco, pero Namco era como se denominaba la empresa de Namco sus primeros años, y le dieron el nombre al título, y que solo se editó en físico realmente en Asia, Japón, porque las ediciones que llegaron a Occidente eran un Codina Box. Lamentable. Si los queréis tener completitos, tenéis que acudir al mercado asiático o japonés, y en el cual nos vienen juegos que difícilmente a día de hoy
los podemos encontrar originales a buen precio. Pero sí, en este recopilatorio, incluso el Druaga, el clásico Druaga, viene aquí incluido. Star Justers. Bueno, y que vienen con inglés, ¿eh? La versión asiática totalmente jugable en inglés. El Dragon Spirito. Bueno, y este Splatterhouse que muy guapo el recopilatorio. そしてカタログから好きなゲームをダウンロードコンテンツとして1本ずつ購入が可能だ。手に入れたゲームを専用棚でコレクションし、好きな時にゲームをプレイしよう。またゲーム購入時にもらえるオリジナルフィギュアを集めて君だけの。 Y ya por último, el último juego de recopilatorio, 84 han sido juego español, Narita Boy. Muy buen Metroidvania, muy buen juego, me parece muy original, que salió primeramente en Play 4 y Switch por Limited Run Games hace ya, del estudio Koba hace ya un par de años, y que al final Selecta nos lo ha traído físico a España en 2 ediciones, que me parece la edición limitada Collector preciosa, una grandísima edición, y creo que merece mucho la pena en este juego del estudio Koba. Este Narita Boy. For anyone who has ever dreamt, unfold the secrets of the digital kingdom, a magical place beyond time and space. Be ready for a neo-retro symphonic quest. Muy bueno. Gran trabajo que hicieron aquí la gente de Koba. A vast homage to the glory of old times. A boy. Y bueno, con esto llegamos al final del especial, el quinto especial que hacemos sobre pixel art, ¿eh? 5 van. Nos quedan 3. Mínimo 3, haremos quizá un 9º. Y mañana haremos el 6º. Narita Boy. ...2021, han pasado 3 añitos. Narita Boy. Bueno, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 9, no a las 8. Dice que te pareció un poquito tosco, aunque el lore, aún siendo enrevesado, es canelita. A ver, está muy guapo el juego, Jack. Quizá el control puede ser tosco, puede. A mí me gustó mucho. Tú te lo has acabado, Jack. Eso, si que te lo has acabado, significa que está bien. El problema cuando un juego te cuesta y dices... Bueno, chicos y chicas, nos vamos a marchar, ¿no? Así podremos descansar. Además, que tengo un pelín de hambre hoy también. Pero muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que os esté gustando los especiales. La verdad es que me han gustado mucho y, sobre todo, darnos cuenta de la cantidad de juegos, en este caso pixel art, que hay en Nintendo Switch. Me parece brutal. Una gran alegría que esto esté funcionando y que ya no nosotros que tenemos más años en esto, ya muchos los conocemos, sino público más joven que desconoce mucho este tipo de catálogo, lo esté pudiendo disfrutar y que esto siga por muchos años. Ojalá. Bueno, ¿quién tenemos por aquí? ¿A quién nos podemos ir hoy? ¿A quién nos podemos marchar? ¿Quién está en directo? Tenemos a Unruaver. ¿Nos vamos a Unruaver? Que hace tiempo que nos vamos con él. Que está además empezando, está con 13. Está con el Heaven Dust. Heaven Dust, juego de Super Rare. Muy Resident Evil, de vista isométrica, muy chulo. Vámonos con él. Con el bueno de Unruaver y su Heaven Dust, que está pegando ahora jugación ahí. Vamos a buscar aquí a Unruaver. Y nada, pues ya sabéis, mañana nos esperamos, nos vemos aquí a las 9 y veremos ya el especial 6 de Pixel Art, Nos vamos con el bueno de Unruaver. Y un beso enorme. Muchísimas gracias. El Gruto, gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por el seguimiento. Espero que os haya gustado el especial de hoy.
Y dale un abrazo al bueno de Dan Robert, que siempre está por aquí también apoyando. Venga, un saludote. Hasta mañana.